Para mí es una alegría muy grande conversar con el padre Javier Giraldo. Eh, Creo que Javier no necesita mucha presentación. Javier es muy conocido en el ámbito nacional e internacional por su trabajo muy serio en el tema de los derechos humanos. Algún defensor de derechos humanos alguna vez nos decía que Javier era quizás el defensor de los derechos humanos más importante que tiene nuestro país. Yo así lo creo. Y esta entrevista tiene el objetivo de abordar algunos aspectos de Javier como el religioso, como el jesuita, cómo llegó Javier a los derechos humanos dentro de toda su vida religiosa. Y yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole a Javier qué lo trajo por aquí, qué lo trajo a la compañía de Jesús. Bueno, ahí hay que ir muy lejos atrás. Hay que casi regresar a la infancia, ¿no? Y si yo me pongo a pensar qué me atrajo a la compañía, yo recuerdo que de niño la pedagogía que se usaba en los medios católicos estaba muy centrada en las vidas de los santos. Había cantidad de colecciones de biografías de santos muy atractivas, muy llenas de colores y cosas. Y a mí en esa época me interesó muchísimo la vida de San Francisco Javier, no solamente por el nombre, sino que tenía como un atractivo, como un encanto especial por toda esa historia de él, de su castillo de familia, de sus relaciones con culturas y países un poco exóticos como eran la India, la China, el Japón, en fin. Eso me fascinaba y yo recogí varios folletos de esos de la biografía de San Francisco Javier. Y yo creo que eso me llevó en un momento dado a buscar integrarme a los javerianos, que eran una comunidad de misioneros que tenían misiones en el exterior también. Estuve un tiempito ahí, pero cuando ya estaba con ellos, encontré un libro que compilaba todos los escritos de San Francisco Javier y ahí lo conocí más como jesuita, ¿no? De las cartas, todas las reflexiones de él. Y eso coincidía con que en mi familia había como amistades con varios jesuitas, no por parentesco, sino eran familias amigas. Por ejemplo, la familia de los padres Hoyos, y en concreto el padre Jorge Hoyos fue muy, muy amigo de mis papás y él visitaba mucho la casa, ¿no? Y eso me fue abriendo como el camino, fuera de que un hermano que estaba en el colegio de San Ignacio se integró unos meses a la apostólica de Villagonzaga. Entonces eso nos familiarizó mucho más con la compañía y preparó mi entrada al noviciado en el año 65. Ya ahí entré. En esa época había dos provincias, ¿no? Yo me integré a la provincia de Occidente, que tenía el noviciado en La Ceja, Antioquia. Fue una época muy formidable para mí, todo ese noviciado, aunque era el noviciado a la antigua, ¿no? Claro. Nosotros seguíamos, el maestro de novicios era Chucho Caicedo, teníamos en el cuarto de cada uno un librito que eran las prácticas de Villa García del Campos, que era el estilo de los noviciados más antiguos de la compañía.
y eso se seguía al pie de la letra. Entonces, pero sin embargo era un noviciado a la antigua. Estábamos en ese momento en que empezaba a cambiar el mundo, en los años 60. Nuestro encuentro primero con la compañía fue muy agradable realmente. Bueno, Javier, ¿y cómo fue tu formación en la compañía? ¿Qué estudios hiciste? Fuera de los ordinarios de filosofía, teología, y en aquella época ese énfasis tan fuerte que se hacía en la formación de los jesuitas en el campo de las humanidades. Fuera de esto, ¿qué más estudiaste? Bueno, tengo que recordar que los estudios ordinarios de filosofía y teología se desarrollaron en un ambiente difícil porque ya empezaba toda esa convulsión de finales de los 60, cuando fue el famoso Mayo francés que revolucionó la cultura mundial, yo diría. Fue los años del Concilio Vaticano II, fue la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, y fue también el tiempo de las dictaduras militares de América Latina y de los movimientos revolucionarios de toda América Latina, ¿no? Eso fue muy convulsionado, y eso repercutió en los grupos nuestros de estudiantes, en que todos fuimos como tomando partido. Hubo muchas divisiones en los mismos grupos de estudios. Fueron años de mucha convulsión. Y terminado ese periodo, digamos, clásico de estudios, el provincial, que era el padre Gerardo Arango, pues a mí y a los más cercanos, que eran Mario Calderón, Rodolfo Ramón de Rú, nos quiso enviar a Europa a estudiar para completar la formación. Nosotros no queríamos más ir a México porque era el momento en que toda América Latina estaba llena de dictaduras y toda la intelectualidad latinoamericana se fue concentrando en México. Entonces México se volvió un sitio supremamente atractivo, sobre todo para las ciencias sociales, que era como nuestro interés. Sin embargo, Gerardo trató de convencernos y nos puso miles de argumentos de que nos servía más la formación en Europa, y finalmente nos convenció y nos fuimos para Francia. Eso fue ya al finales de los 70, y allí yo me puse a estudiar una especie de sociología urbana, que era como mi interés en ese momento. Mario, que era como mi compañero más cercano, se metió a estudiar como la sociología religiosa también en París. Y esos fueron como los estudios especiales, la formación especial que tuve, ¿no? Bueno, Javier, ¿y cómo es que un jesuita llega a este mundo tan complejo de los derechos humanos? ¿Cuál era el contexto que vivías y qué fue lo que cómo resultaste allí? Bueno, eso fue muy particular, porque yo llego a Francia al final del año 78, que es cuando comenzaba el gobierno de Turbay Ayala en Colombia, ¿no? Ese gobierno se caracterizó por la violencia y por la violación de derechos humanos masiva, y sobre todo por la masificación de la tortura, ¿no? Nosotros estábamos en Francia y recuerdo que allá con Mario frecuentábamos mucho los restaurantes universitarios porque la comida era baratísima. Pero además se encontraba uno con muchos colombianos que iban allá y salíamos a tomar café y a hablar de Colombia.
Y resulta que un día estábamos en un restaurante de esos y vimos que en las paredes del restaurante aparecían una cantidad de papelitos de un llamado a los colombianos. Decían, alerta colombianos, la situación en Colombia está terrible. Los invitamos a una reunión en la ciudad universitaria el próximo domingo. Bueno, decidimos ir allá. Todo el mundo estaba recibiendo cartas de amigos, de sus familias, muy dramáticas, en que se hablaba de horrores, de encarcelamientos, de torturas, y se leían las cartas en esa reunión. Y bueno, todos nos alarmamos muchísimo. Y al final de la reunión se tomó la decisión de crear un comité de solidaridad con Colombia. Yo estaba recién ordenado, como Mario también, y apenas se empezaron a poner los ojos en alguien que pudiera coordinar ese comité, pues a mí me metieron en ese comité de coordinación, ¿no? Eso exigía entrar en contacto con muchos grupos en Francia, y eso nos tomaba mucho tiempo. Yo tuve que repartir el tiempo entre los estudios de sociología y el trabajo en esta comisión, que fue muy intenso, porque al poco tiempo el presidente Turbay anunció una gira por Europa, como para limpiar su imagen. Entonces nosotros decidimos, pues, contrarrestar esa imagen y convocar conferencias de prensa, porque además se fueron formando ese tipo de grupos de solidaridad con Colombia en varios países, y empezamos a entrar en contacto en España, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Bélgica, y empezamos a conectarnos. Y cuando Turbay anunció su gira, pues empezamos a coordinar conferencias de prensa, y eso implicaba hacer citas con periodistas, y para mí ese fue el bautismo de fuego en derechos humanos, porque eso me implicó entrar en contacto con los sindicatos franceses, que yo no conocía para nada este mundo de los derechos humanos. Ni siquiera, pues en Colombia habíamos participado en algunas movilizaciones más de protesta social, pero aquí el término derechos humanos en Colombia era prohibido. Aquí eso no se usaba para nada y era un término subversivo. Si la policía lo encontraba uno con un panfleto de derechos humanos, hasta lo encarcelaba, porque para ellos el término de derechos humanos era como una estrategia de la subversión. Entonces, allá, yo cuando me fui, yo no conocía nada aquí no había ninguna organización de derechos humanos. Y allá empecé, en Francia sí había muchas, ¿no? Y yo empecé a conocer allí, por ejemplo, con las iglesias no católicas tenían muchas organizaciones humanitarias, los protestantes, los presbiterianos, los luteranos, los metodistas, en fin, y los sindicatos franceses eran muy organizados en eso, todos tenían sus comités de derechos humanos, los periodistas, en fin. Me tocó entrar en contacto con todo ese mundo que para mí era completamente desconocido, y entonces empecé como a meterme ahí. Y cuando llegó la visita de Turbay, pues nos conectamos con los otros países, y ahí me tocó incluso viajar a varios países, y eso fue muy duro también, porque el gobierno hizo su trabajo, ¿no? de tratar de limpiar su imagen. Sin embargo,
hubo momentos muy dramáticos porque Turbay era un hombre medio alcohólico, ¿no? Y en algunas reuniones prácticamente llegó borracho y hasta en una se desmayó. Yo pensé que cuando regresaba, pues ya, y yo iba a meterme al cinema como investigador, que era la propuesta que tenía, pero resulta que cuando yo iba a regresar, se difundió la idea de que el gobierno de Turbay iba a terminar en una dictadura militar. Entonces, a mí se me ocurrió empezar como a crear relaciones con grupos que nos pudieran ayudar solidariamente en una dictadura militar. Visité varios grupos y entre ellos visité lo que era en Italia la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos. Cuando yo llegué, había una ex religiosa que estaba dirigiendo la liga, que era Linda Bimbi, y cuando yo le hablé de Colombia y de la propuesta de que ellos estuvieran como vigilando nuestra situación, ella me volteó la propuesta y me dijo, no, yo la propuesta que le hago es que usted cree en Colombia una liga, una seccional de la liga. Bueno, a mí eso me cayó de pura sorpresa, pero me pareció interesante. Me llenó de literatura, de folletos, de libros y todo eso. Cuando yo regresé, empecé a visitar a algunos amigos que, por ejemplo, los Umaña, el maestro Eduardo Umaña Luna, su hijo Eduardo Umaña Mendoza, abogados que eran conocidos de ellos, y les empecé a vender la idea de la liga y ellos se entusiasmaron fuertemente con eso y en poco tiempo creamos la liga. En ese momento el grupo de jesuitas que estaba en el CINEP me dijeron, bueno, ya que tienes experiencia en Francia con el Comité Colombia, abramos aquí una oficina. Era la primera vez que se empezaba a hablar de derechos humanos en CINEP. Y abrimos la oficina de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos en CINEP. Y entonces allí empezamos, pues al mismo tiempo a mí me habían nombrado coordinador del departamento urbano del CINEP, de estudios urbanos. Pero entonces me tocó atender las dos cosas simultáneamente, el departamento urbano y la oficina de derechos humanos. Esta oficina empezó a recoger pequeños núcleos, más que todo de familiares de víctimas. Yo recuerdo que en esos primeros meses vino el fenómeno de la desaparición de personas, que antes aquí no se conocía. Yo empecé a ver en la prensa unos avisitos pequeños con una fotografía y con una dirección o un teléfono diciendo: si usted ha visto a esta persona, por favor llame a tal teléfono o vaya a tal dirección. A mí me impresionó eso porque yo, mientras estuve en París, también había asistido a los exilados chilenos, a los exilados argentinos y a los exilados uruguayos cristianos que formaban comunidades cristianas allá, y que un jesuita chileno que había sido casi ministro de Allende, que lo tuvieron que sacar con ayuda internacional y que se ubicó también en París, él era el que atendía esos grupos, pero él viajaba mucho porque él era toda una personalidad intelectual, viajaba por muchos países. Entonces me encargaba de que lo reemplazara. Entonces yo los fines de semana iba
a estas comunidades, y eran comunidades todas que tenían la experiencia de la desaparición forzada de personas, ¿no? Un fenómeno que yo no conocía, pero lo empecé a conocer ahí dramáticamente. Cuando llegué aquí y veía esos avisitos en la prensa, yo empecé a sospechar que en Colombia estaban haciendo la práctica de la desaparición forzada de personas. Entonces empecé a recortar esos avisitos. Cuando tenía como 8 o 10 avisos, un día cogí el carro de la comunidad y me fui a buscar todas esas direcciones, y cuando llegaba a esas familias me recibían llorando. Cuando yo pude reunir a todas estas familias en el CINEP, allí nació lo que se llama ASFADES, ¿no? Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Cuando las familias se juntaron y empezaron a escuchar las narraciones de las otras, descubrimos que era una estrategia común del gobierno, ¿no? Era de la policía, del F2, y empezamos también nosotros a hacer una estrategia de resistencia. Empezamos en esa época, ya las madres de Plaza de Mayo estaban haciendo sus rondas en Buenos Aires, y nosotros decidimos imitarlas y salir a mediodía todos los jueves por el centro de Bogotá con las pancartas, con las fotografías de los desaparecidos. Estuvimos año y medio todos los jueves saliendo. Iniciábamos en el Palacio Presidencial, íbamos hasta la Procuraduría y regresábamos al Palacio Presidencial. Pero al principio la cosa fue tolerada por el gobierno, pero poco a poco se fueron volviendo violentos, sobre todo los policías, hasta ya llegar a agredir a las madres de los desaparecidos de una manera terrible. Tuvimos que suspender las marchas, ¿no? Y esa fue una de las prácticas, digamos, de esta Oficina de Derechos Humanos, y ahí se fueron juntando otros grupos, el Comité de Solidaridad con los Grupos Políticos, el comité que había fundado el doctor Vázquez Carrizosa como Comité Permanente de Derechos Humanos. Nos reuníamos cada semana todos los pequeños grupos que existían de derechos humanos en ese momento, que eran muy pocos, eran 4 o 5, y hacíamos alguna estrategia común. A veces nos reuníamos con un pequeño grupo de Amnistía Internacional. Pues yo también empecé a participar en ese grupo con María Cristina Salazar, la esposa de Orlando Falsborda, que creó un primer grupo en Colombia de Amnistía Internacional. Yo quisiera preguntarte, Javier, a propósito de esto, ¿cómo has combinado tú, cómo has logrado acompasar tu ser sacerdotal, tu calidad de religioso con esta lucha por los derechos humanos, que es muy civil, además, que se da en unos ámbitos civiles, en estrados judiciales, en denuncias ante tribunales internacionales de justicia, etcétera? ¿Cómo has podido combinar un trabajo tan secular con tu ser religioso y sacerdotal? Bueno, esto yo creo que forma parte de toda mi vida en la compañía, porque cuando yo estaba en el noviciado, por ejemplo, me mandaron, pues estaba la prueba del hospital, ¿no? El mes de hospital. Me mandaron a unas clínicas en Medellín, que eran las clínicas de los seguros sociales, y cuando yo llego a Medellín, en ese momento llega el padre Camilo Torres a Medellín. Y yo recuerdo que éramos 3 novicios los que estábamos ahí, y íbamos a
a tomar las comidas en un gran restaurante que era todo un piso, eran 3 clínicas juntas, ¿no? Y había un piso gigantesco que era un restaurante. Allá íbamos a comer. Y recuerdo que cuando llega el padre Camilo Torres, esas clínicas se vaciaron. Todos los médicos, enfermeras, aseadoras, administradores, hasta muchos enfermos se levantaron de su cama para irlo a oír, ¿no? Y todo ese tiempo, que fueron 4 semanas ahí, cuando íbamos al restaurante, la gente se peleaba para estar en la misma mesa con nosotros porque querían discutir el problema de Camilo. Y en ese momento ya Camilo estaba enfrentado con la jerarquía y la gente estaba muy furiosa con los obispos por la manera como estaban tratando a Camilo. Y todo eso lo recibíamos nosotros. La gente nos decía, pero ¿por qué a Camilo lo tratan así cuando su predicación es puro evangelio? No entendemos. Bueno, nosotros sacábamos argumentos bobos para defendernos, pero a mí me quedó muy, muy, muy muy honda esa pregunta, porque la gente lo que estaba insinuando era que la iglesia estaba traicionando el evangelio, ¿no? Y yo era un novicio en ese momento. Y a mí me quedó esa pregunta muy, muy honda. Y cuando ya salí del noviciado y vine a Bogotá, yo empecé a encontrar gente que ya Camilo en ese momento había muerto. Y gente que lo conoció, que trabajó con él, y yo empecé a recopilar escritos de él. Y yo creo que Camilo fue uno de los que más influyó en esa convicción que fue creándose y que fue arraigando en mí, de que digamos, el evangelio y la vida religiosa y el apostolado sacerdotal tenía que entrar y asumir el conflicto social. Entonces a mí esa reflexión de Camilo me caló muy hondo y respondía a una inquietud que yo tenía ya de antes, pero en la medida en que fui desarrollando también como mi integración en la compañía, yo veía que el apostolado jesuítico era un apostolado diferente de otros religiosos y del clero secular, y eso era una de las cosas que más me atraía, que era el apostolado de la ciencia, de la educación, de la ciencia social, en fin. Y recuerdo que una cosa que me movió muchísimo fue leer la experiencia de las reducciones del Paraguay, ¿no? Porque me parece que los jesuitas que fueron de misioneros al Paraguay en esa primera etapa, cuando vieron que los indígenas eran esclavizados y maltratados por los conquistadores españoles, ellos pusieron objeción de conciencia y dijeron: no podemos evangelizar cuando tenemos unos que se presentan como cristianos y que hacen estas barbaridades. Y le plantearon eso al Papa, ¿no? Y fue cuando el Papa hasta les dio permiso de construir armas en las reducciones, ¿no? Para defenderse. Entonces, ese tipo de cosas del apostolado típicamente jesuítico en las universidades, en los colegios, en las obras sociales, en fin, a mí era de las cosas que más me atraía de la compañía. Y con esto de Camilo también me
me afianzó, me aseguró muchísimo en esa convicción de que el apostolado, digamos, evangélico tiene que enfrentar los problemas del mundo, ¿no? Javier, una de las actividades muy importantes que tú haces en tu trabajo en derechos humanos es a través del banco de datos. Y tú fuiste el creador del banco de datos. ¿Cómo nació el banco? ¿Qué fue lo que te inspiró y qué te llevó a hacer ese aparato, yo diría, con el marco conceptual que ustedes crearon para hacer seguimiento a las violaciones de los derechos humanos en Colombia? ¿Cómo nació esa idea? Bueno, esto fue en los años, más o menos mitad de los años 80, la violencia en Colombia aumentó, pero muchísimo, muchísimo. Fue el momento en que se creó la Unión Patriótica y que participó por primera vez en las elecciones y que al mismo tiempo empezó el genocidio contra la Unión Patriótica. Eso hizo que los niveles de asesinatos en Colombia subieran, pero se dispararan enormemente. Pues yo estaba en esa oficina de derechos humanos del CINEP y yo me preguntaba con los pequeños grupos que nos reuníamos ahí, pero es que esto el país ni lo conoce, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, algunos jesuitas del CINEP se les ocurrió la idea, ¿por qué no hablamos con los obispos? Porque el silencio de la iglesia era total frente a esa situación. Hablamos con los obispos y les sugerimos que hagamos lo mismo que hicieron en Chile, crear una vicaría de la solidaridad. Y incluso ahí fueron jesuitas que no eran del CINEP, como Javier Osuna, por ejemplo, fueron a hablar con los obispos. Y los obispos dijeron que de ninguna manera, que Colombia no era Chile, que esto era muy distinto, que aquí no hacía falta una cosa de esas, y bueno, nos decepcionaron completamente. Entonces, nos pusimos a pensar qué hacer entonces, porque ese silencio de la iglesia es vergonzoso, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, si los obispos se niegan, ¿por qué no recurrimos a las comunidades religiosas? Y empecé a preguntar por los provinciales y las provinciales que eran más o menos progresistas, y empecé a pedirles citas y a proponerles crear una comisión interreligiosa para denunciar estas cosas tan horribles. Me llamó la atención que en todas las visitas, excepto un provincial, visité como 25 provinciales y todos me salían con una frase casi idéntica. Me decían, pero estamos llegando demasiado tarde, esto lo debíamos haber hecho hace tiempísimos, ¿no? De modo que esta idea que usted tiene de crear una comisión interreligiosa es para antier, ya, y tiene todo el respaldo. Bueno, eso nos llevó, eso fue como al final del año 87, y ya preparamos todo para comenzar el 88 con una primera convocatoria de religiosos, y se fueron sumando muchos más. En los primeros meses se sumaron 60 congregaciones religiosas, ¿no? Y se creó un estatuto, una personería jurídica, se le llamó Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Y por supuesto, la primera necesidad que sentíamos era que el país se enterara de lo que se estaba viviendo. Y ahí surgió la idea de hacer el banco de datos. Javier, cuéntanos un poco sobre
la creación de las comunidades de paz de apartado. ¿Qué significan esas comunidades de paz en términos de luchas por los derechos humanos, luchas de base, por el reconocimiento de derechos humanos? Y también qué significan para ti las comunidades en términos religiosos. Bueno, el nacimiento de estas comunidades fue cuando yo estaba en la comisión intercongregacional, que a mí pues después de que se creó la comisión, a mí me pusieron de representante legal. Estuve 10 años de representante legal y secretario ejecutivo. En esos 10 años tuvimos como 4 grandes campos de trabajo. El primero era la información, que era el banco de datos. El segundo era la educación en derechos humanos, que era muy diversificada para sindicalistas, para funcionarios, para campesinos, en fin, con cartillas. El otro era la asistencia legal, que teníamos abogados solidarios que nos atendían casos, no todos los casos, porque eso era imposible, sino los casos de gente más desprotegida, ¿no? Que no tenían ninguna manera de defenderse. Y la otra era la asistencia humanitaria, que eran la ayuda a los desplazados. En esto de los desplazados, esto fue un trabajo muy dramático, porque los desplazamientos eran brutales. Y los desplazamientos, por ejemplo, del Chocó, que venían hacia Turbo, los desplazamientos en Urabá, los desplazamientos en Cauca, en el Nariño, y en varias partes pudimos construir albergues. Esto fue también muy polémico. Recuerdo que el procurador Horacio Serpa me llamó la atención una vez, me dijo: a usted lo pueden fregar porque el gobierno no va a aceptar, porque yo primero los llamaba refugios, ¿no? Y decía, el gobierno no va a aceptar que en Colombia pueda haber refugios, porque eso significa una acusación muy grave contra el gobierno. Entonces al final yo le dije, bueno, llamemos los albergues, y los albergues los toleraron más. Y un albergue, dos albergues creamos en Turbo para esa cantidad de gente que llegó del Chocó. Creamos otro en Santander, otro en el Cauca y en Nariño. Y el de San José fue muy particular, porque en San José era una zona terriblemente violenta. Esto era un corredor que iba desde el nudo de Paramillo, que se consideraba que era el Vaticano de los paramilitares, y el Golfo de Urabá. Era un corredor donde salía droga y entraban armas. Y entonces era un corredor supremamente codiciado por todos los grupos armados. Y cuando crearon la primera diócesis en Apartadón, que llegó este obispo Isaías Duarte Cancino, él se reunió con los campesinos. Él era un hombre de derecha cuando llegó allá, y se reunió con los campesinos, pero era un hombre muy estudioso. Y les dijo: miren, yo viendo la situación de ustedes, yo veo que ustedes lo que quieren es quitar la tierra. Y si ustedes no se quieren dejar quitar la tierra, yo les aconsejo que hagan una declaración pública en que ustedes digan que ustedes son neutrales, que ustedes no están con ningún bando de la guerra. A estos campesinos les sonó mucho la propuesta, y Monseñor nos pidió al CINEP que les diéramos unos talleres sobre el derecho internacional humanitario para que ellos conocieran un poco esto. Les dimos esos talleres, y a Monseñor lo trasladaron rápidamente a Cali. Cuando vino una delegación del Parlamento Europeo, Monseñor Tulio Duque le dijo: no, hay que hacer esta inauguración ya para que
haya testigos del Parlamento Europeo. Yo le dije, yo no estoy de acuerdo porque yo veo que no estamos preparados. Yo me temo que apenas hagamos público esto, la reacción del gobierno puede ser brutal. Y él dijo, no, 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 tenemos testigos europeos. Y metió la cabeza, hizo la inauguración. Era la Semana Santa, era el Domingo de Ramos. Y esa misma semana, el miércoles santo, empezó la represión más brutal contra todo el corregimiento de San José de Apartadó. Pero era con bombardeos desde el aire. Y al mismo tiempo por tierra iban los grupos paramilitares diciéndole a la gente, o se van, les damos 4 días para que abandonen la tierra, y si no los matamos a todos, ¿no? Entonces la gente salía como podía con una muda de ropa y a veces se iban por los ríos para que no les cayeran porque las balas, las bombas caían por todas partes. Y se fueron concentrando en un caserío, el caserío de San José de Apartadó, que era un caserío pequeño, que también la gente aterrorizada se había ido y las casas estaban vacías. Entonces la gente se fue ubicando allí, en cada casa se fueron ubicando como 10 familias y a los 8 días, o sea, el domingo de Pascua, yo subí a ver cómo estaba la situación. Eso era de lo más aterrador porque uno entraba en medio de balaceras, ¿no? Y la gente estaba toda enferma, los niños todos con fiebre, sin comida. Entonces me acorralaron todos los líderes junto a la capilla y me dijeron, mire, estamos muy agradecidos con ustedes por todo lo que nos han ayudado, pero esto no es suficiente. Esta situación está insoportable. Nosotros les pedimos que ustedes nos acompañen día y noche, 24 horas al día, que si no nos van a matar a todos. Y si no, en 8 días esto está vacío, todo el mundo se va a ir, porque nadie se aguanta esto. Entonces yo en ese momento teníamos un apartamentico en Turbo para el acompañamiento a los desplazados del Chocó. Y entonces yo esa noche me fui para Turbo y les dije al equipo que teníamos ahí, que eran religiosas y laicos, les dije, miren, la propuesta de San José es esta, pero yo tengo muchísimo miedo. Yo les traslado la propuesta, pero yo les digo que el que se ofrezca para irse a estar las 24 horas ahí, tiene que tener primero nervios de hierro y segundo tiene que saber que lo pueden matar y tiene que ir dispuesto a que lo maten porque uno entra ya en medio de balaceras, ¿no? Y esa noche vino un muchacho que se acababa de retirar de la comunidad salesiana porque él no estaba contento con el compromiso de los salesianos con las víctimas y me pidió que lo ubicara allá. Y él vino y me dijo esa noche, yo me voy ya. Yo le dije, no, piénselo mejor. No tome la decisión hoy, tómela mañana siquiera. Y él dijo, no, ya la tomé. Ya estoy decidido, yo me voy inmediatamente. Al otro día se ofreció una religiosa española y otra muchacha que tenía una historia parecida a la de se llamaba Edward, que se había retirado de la comunidad una comunidad religiosa que también estaba muy descontenta con el compromiso de la comunidad y me pidió que la ubicara allá. Y entonces yo me fui con los 3, los llevé, los instalé en lo que eran las ruinas prácticamente del centro de salud.
y ahí empezamos a acompañarlos, pero la empatía que hubo, yo diría desde el primer momento, sobre todo de Edward con la gente, eh, fue total. Entonces él empezó a organizar a la gente por familias, por cuadras, por manzanas, y empezaron a... Él ya tenía como una idea de cómo resistir en medio de la guerra y empezaron a construir un reglamento para vivir dentro de la guerra. Un reglamento que lo discutían familia por familia, después cuadra por cuadra, después manzana por manzana, les daban 2 vueltas a cada artículo, participaban hasta los niños de 12 años y fue un reglamento que fue como su constitución, digo yo, su constitución política, porque ellos después se van a aferrar a ese reglamento. Y entonces se va consolidando una comunidad de resistencia, ¿no? Con unos líderes muy, muy valientes y, y bueno, yo empiezo a ir frecuentemente a visitarlos, a recoger todas las denuncias porque la agresión de militares y paramilitares es aterradora contra ellos. Yo traigo todas las denuncias a, a Bogotá y, y bueno, ahí se va consolidando esto, pero después, resumiendo muchísimo la historia de esta comunidad, eh, la comunidad de ahí en adelante va a sufrir muchas masacres, le van a matar 300 personas de la comunidad. eh, y ellos, no sé, ellos tienen un espíritu de resistencia impresionante. A los pocos meses yo soy el que tengo que salir porque vienen las amenazas de muerte, viene una noche sobre todo en que ya un periodista me comunica que ya me tienen una fecha de muerte ya fijada entre 4 generales. Entonces el provincial me obliga a salir del país. Yo no acepto eso porque me tocaría dejar tirada la comisión. Entonces acordamos con el provincial que yo me quede escondido durante un tiempo, mientras logro hacer una asamblea de justicia y paz para crear otra junta directiva y ya al final de ese año yo me voy fuera del país y dejo unos abogados que estén como pendientes de la comunidad. Yo estoy como 2 años por fuera. Cuando regreso, mm, la comunidad no se ha entendido con estos abogados y cuando ellos se enteran de que yo volví, porque también cuando volví los militares, el comandante de las fuerzas militares me suplica que me vuelva a ir inmediatamente, que yo no puedo vivir en Colombia, que él no puede responder por mi vida. Yo le digo que yo ya tengo la decisión de no volver a salir. Y, y entonces cuando estos de la comunidad se enteran que yo estoy aquí, se viene una delegación y me dicen que, que quieren que lo siga acompañando. En ese momento, cuando yo ya le he dado la respuesta a los militares, yo tomo la decisión de volver a salir y volver a salir pues dentro porque el provincial quería que yo estuviera encerrado, ¿no? Y me voy para allá. Y entonces, en ese momento, ellos me ponen una cantidad de tareas. Y entonces yo sigo acompañándolos eh, de todas las comunidades que yo conocí cuando estaba en Justicia y Paz, pues mm, yo seguí visitando algunas, pero, pero esta fue la que me amarró completamente. Y yo digo que me amarró de tal manera que,
fue como de por vida, ¿no? Pues más o menos como tu parroquia, ¿o no? Pues más que la Exacto, parroquia. pero ¿por qué? Porque después de que yo regresé también, y en todos esos acompañamientos, mataron todavía mucha gente, Ya. y hubo muchas masacres. Entonces, por ejemplo, la masacre más horrenda que fue en el 2005, que fue cuando mataron al mismo líder de la comunidad histórica. Entonces yo antes lo había acompañado a todas las reuniones con una delegación de ministros y fiscales y procurador y todo eso, que no sirvieron para nada. Entonces ese acompañamiento en cosas tan terribles, eh, como que lo amarra a uno terriblemente pues después de vivir esos momentos tan terribles con ellos, ya uno no es capaz de decirles, bueno, hasta aquí llegué. Entonces, van 26 años ya de acompañamiento. La comunidad ha disminuido porque hay gente que cuando ya ha disminuido un poco la violencia, hay familias que buscan como una mejor posición económica y hacer alguna empresita, alguna cosa y se retiran. Pero la comunidad sigue todavía como con 300 personas y sobre todo es una comunidad en resistencia que durante todo ese periodo de los 26 años ha tenido mucha agresión y que durante ese periodo también les ha tocado hacer muchas rupturas. Llegó un momento en que después de varias masacres y que la justicia no hacía nada, rompieron con la justicia. Y eso se hizo público. Y después llegó un momento en que rompieron con el Estado. Y dijeron no nos volvemos a reunir con ninguna entidad del Estado porque realmente es que era vergonzosa también la participación del Estado en esas reuniones. Entonces, es una comunidad en muchas rupturas. Yo diría el cordón umbilical que une a la comunidad con el Estado eran dos pequeños cordones uno era la defensoría, pero la defensoría solo en algunos periodos, porque hubo defensores que también fueron contra la comunidad. Y la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional llegó a emitir 3 sentencias en favor de la comunidad, muy radicales, y sobre todo después hubo una magistrada que convirtió una sentencia de esas en un auto de revisión con órdenes muy drásticas para el gobierno que tampoco se cumplieron, ¿no? Entonces, toda esa historia de rupturas, de soledad, de resistencia yo la caracterizo, es como una comunidad en resistencia, ¿no? Y ellos también se caracterizan así, una comunidad en resistencia. Javier, bueno, ya para finalizar, una pregunta coyuntural, yo diría que inevitable, por lo que te ha tocado vivir en estos años, no solamente en Colombia, sino también como una persona conocedora del contexto político y de derechos humanos en América Latina. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua? Con una revolución que en su momento fue una esperanza, un modelo a seguir, o al menos así se vendió, con unos lazos muy fuertes con la iglesia, con la compañía, con la teología de la liberación. Y mira lo que está ocurriendo hoy. En Nicaragua pues la mayoría de los cristianos se integraron a la revolución, integraron la teología de la liberación, luego hicieron, por ejemplo, la campaña de alfabetización en que colaboraron varios colombianos, el padre Mario Perezón Salesiano, Lola Sendales, una educadora
muy famosa aquí. Y eso fue un éxito, la campaña de alfabetización de adultos. Es decir, hubo cosas muy valiosas de la revolución sandinista. Sin embargo, después esto se fue degradando. Yo soy muy amigo de una que fue presidenta de la Corte Suprema en tiempos de los sandinistas. Era una abogada, eh, y ella empezó a notar como una cierta degradación en el partido como partido. Y, y luego vino ese gobierno de esta señora Chamorro, que ya recogió como un descontento bastante grande de parte de la población, y ya se empezó todo a fraccionar, y, y fueron muriendo también algunos de los líderes del primer momento de la revolución. Y empezó todo como a degradarse y a entrar como en la politiquería y en las dinámicas del poder tradicionales, de los partidos y demás. Y llegamos a esta situación actual, que es muy, muy lamentable, porque realmente es como de un desconocimiento de derechos fundamentales de mucha gente. Es eh, un ejercicio de represión que nunca se había pensado que en un gobierno de izquierda pudiera haber ese tipo de represión, ¿no? Son represiones en que se niegan la mayoría de los derechos, ¿no? Y yo recuerdo mucho, como para darle una explicación muy de fondo a todo esto, una vez que hice una gira en el País Vasco, y una periodista me recibió en la estación del tren, y me llevó a un periódico que se llamaba El Diario del País Vasco, y me hizo una entrevista sobre Colombia. Ella era una muchacha estudiante de filosofía, y apenas terminó las preguntas sobre Colombia, empezó a hacerme preguntas así como generales, de maneras de pensar. Y recuerdo una pregunta que me hizo así a quemarropa. Me dice: ¿y usted qué opina del poder? Y yo pues eso lo tenía muy pensado, y se lo respondí inmediatamente. Le dije: es un virus mortal. Y al otro día saca ella ese titular en la primera página del periódico: el poder es un virus mortal, según afirma un jesuita de Colombia, ¿no? Así. Y yo estoy muy convencido que el poder realmente es un virus, un virus muy dañino. Y cuando todo se va centrando como en la dinámica del poder, eh, se destruyen como todos los ideales, y quedamos pues ya no hay distinción entre los regímenes fascistas y los regímenes revolucionarios, ¿no? Desafortunadamente, y yo creo que en Nicaragua está pasando eso. Bueno, Javier, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, no, Creo con que mucho aprendimos gusto. mucho no solamente de tu vida en la compañía, sino también de tu servicio como colombiano a las víctimas, tu aporte a la construcción de la paz en este país y al reconocimiento de los derechos humanos, sobre todo de las personas más vulnerables.